Bueno, creo que hoy nos toca hablar de la fe y la razón. Ya hemos hablado de muchas cosas, de la existencia de Dios, de la existencia del alma, pero el problema todavía es más amplio, más complejo. Vamos a ver si con vuestras preguntas conseguimos aclarar algunos conceptos. ¿Quién empieza? Yo tengo una pregunta. ¿La fe se puede entender con la fe, con la razón y con la ciencia? ¿Según la fe católica? ¿Según la fe católica? Claro, entendida como la fe católica La fe que católica. conocemos. Porque es que aquí hay una diferencia tremenda entre la fe católica y la fe protestante. Yo esa la conozco menos, sería la católica. Los protestantes, Lutero en concreto, vino a decir que el hombre está corrompido totalmente por el pecado original. Y entonces, pues, si el hombre está corrompido por el pecado original, también la razón humana. Y despreció la razón, y despreció la filosofía. Pero eso es propio de la fe protestante. Los católicos no hemos aceptado eso, porque nosotros sabemos que por el pecado original el hombre está dañado, ¿no? Y tiene una tendencia al mal que no se quita nunca, aunque se borra el pecado, ¿no es cierto? Adquirido. De eso ya hablaremos en otro día. Y entonces el catolicismo no solamente permite conjugar la fe con la razón, sino que obliga. ¿Entendido? Pues es que están las mismas palabras de Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 38. Si no me creéis a mí, por lo que yo os digo, creedme al menos por las obras que yo hago, los milagros que yo hago. Y entonces veréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Ahí está la razón. En el Evangelio está el juego de la razón, señor Lutero. Lo que pasa es que cuando a los protestantes una cosa no les gusta, meten la tijera y la quitan. Luego decía Lutero que nosotros los católicos despreciamos la Biblia. Mire usted, señor Lutero, usted ha metido la tijera siempre que no le gusta lo que dice la Biblia. Y arrancó varios libros de la sabiduría y la carta de Santiago porque no le gustan. A mí la Iglesia Católica no me deja quitar de la Biblia en una sola palabra. Y en la Biblia que yo tengo, la Biblia que los católicos tenemos, dice Cristo, si no me creéis a mí por lo que yo hago, creedme al menos por las obras que yo hago y veréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Capítulo 15 de San Juan, versículo 24. Si yo no hubiera hecho ante ellos las obras que nadie jamás ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora, habiendo visto mis obras, nos odian a mí y a mi Padre. Nicodemo le dice a Jesucristo, capítulo 3, versículo 2 de San Juan, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Hay una convicción, ciertamente. Entonces, la fe católica me obliga a conjugar la fe con la razón. Es decir, yo no solamente creo porque sí, sino que tengo razones para creer. Hasta tal punto, por ejemplo, que la Iglesia definió en el Concilio Vaticano I que el hombre puede conocer a Dios por la fuerza natural de la razón partiendo de las criaturas. Y lo puede conocer con certeza, dice, certo cognosci posse. Entonces, indudablemente, yo como cristiano, como católico, tengo que conjugar siempre la razón con la fe. Yo no creo porque sí. La fe es una entrega y una confianza en Dios y un abandono en sus manos, pero al mismo tiempo es un saber de la razón, al menos la fe católica. Sin embargo, en la historia de la Iglesia no siempre la Iglesia se ha llevado bien con la ciencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Galileo, que fue condenado a la hoguera por la Iglesia, precisamente. Dime, que fue condenado a la hoguera, has dicho. Dímelo sí. Otra vez, por favor, que lo quiero oír otra vez. La Iglesia condenó a Galileo a la hoguera. Esa es la gran mentira de la masonería, muchacha. Ninguna hoguera. Se le condenó, ¿sabes a qué? A rezar todos los días 7 salmos de la Escritura. ¿Me habéis entendido? Y se fue a vivir con un cardenal a la Villa Medici, que es un gran palacio de Roma, donde a mí me gustaría vivir. Porque hay una visión de Roma desde allí magnífica, la Villa Medici, que ahora creo que es la embajada francesa o así. ¿Entendido? ¿Por qué iban a querer hacer esa mentira? Pues por desprestigiar a la Iglesia, muchachos. Desprestigiar el cristianismo.
Esos son mitos inventados. Es cierto, cuando este hombre pues dijo que realmente no es el sol el que gira en torno a la Tierra, sino al revés, es verdad, por otra parte, que él no presentó pruebas. Y por eso se le prohibió que siguiera diciéndolo. Se le prohibió que siguiera diciéndolo. Pero mucho antes que él lo había dicho Copérnico. Y no pasó nada. Y entonces se le prohibió que siguiera diciéndolo y se le puso esa penalidad de rezar esos salmos. Y lo que no sabe nadie es que este señor Galileo, que parece el señor, digamos, el que ha inventado la libertad, obligó a una hija suya a ser monja, que se volvió loca, porque la obligó a entrar en el convento él. ¿Me has entendido? Y después, más tarde, el Papa, no me acuerdo ahora de memoria, Clemente no sé cuántos, pues dio la razón a Galileo. Porque indudablemente cuando una cosa se prueba, desde el punto de vista científico, la Iglesia no lo puede contradecir, ni lo ha contradicho nunca. Ahora, Galileo no dio pruebas definitivas, entendido que vinieron después. Y por lo tanto, después el Papa Clemente, no me acuerdo cuál, acertó indudablemente eso, no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque la ciencia tiene una autonomía que el catolicismo respeta. Siempre y cuando la ciencia no se utilice como un instrumento para hacer daño a las personas, para abortar, por ejemplo, entendido por razones de tipo moral, o siempre que la ciencia no haga afirmaciones de tipo filosófico que no le competen. Pero la ciencia siempre la ha respetado la Iglesia, que tiene una autonomía propia, un método propio, que un católico no puede nunca negar. Hay mucho mito sobre eso, ¿me entiendes, Silvia? Mucho mito. Y la gente se lo cree. Claro, porque viene... Vamos a ver, no se ha creído a la gente lo del Código Da Vinci, que es un libro escrito para subnormales. ¿Cómo se puede creer la gente que Jesucristo dejó embarazada a María Magdalena, que tuvo un hijo de ella, entendido que después lo guardaron en secreto, que eso ha sido un secreto mantenido por una asociación, detrás de la cual estaba el priorato de Sion, y que después realmente Da Vinci, pues realmente era partícipe de esa asociación, y resulta que a la hora de pintar la Última Cena, pues no pintó a San Juan, sino que ese San Juan realmente es María Magdalena embarazada, entendido, porque no podía revelar ese secreto, y fueron perseguidos, fundamentalmente por el Opus Dei, que eran monjes. La gente, ¿cómo se puede creer eso? ¿Cómo se puede ser tan tonto para creerse eso? Dímelo, explícamelo. Que esos son los mitos que hacen daño a la Iglesia, los mitos. La verdad no hace daño a la Iglesia, le hacen daño los mitos. Porque la gente, ahora me vas a preguntar, ¿y por qué la gente se cree eso tan fácilmente? ¿Te lo digo? Sí, dígamelo. Yo creo en el demonio, ¿sabes? He escrito un libro sobre el demonio. Por eso el demonio anda un poco enfadado conmigo. Yo entonces me explico eso, ¿sabes por qué? Porque la gente necesita una razón para no creer, para llevar su vida independiente, para vivir en la comodidad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad hace daño. Y hoy la única verdad que se mantiene en pie en este mundo es el cristianismo. No hay otra luz en Occidente. Yo cuando estudiaba, en mis tiempos existía el marxismo, el existencialismo, de eso no queda nada. Hoy no hay una filosofía que realmente pueda dar esperanza a la gente. Y entonces, indudablemente, la única verdad que existe y la que hace daño, porque es la verdad, es el cristianismo. Por lo tanto, ellos necesitan una excusa para no creer y prefieren creer en un mito increíble antes de creer en la verdad. Y si de ese libro se han vendido 30 millones de ejemplares, eso es una obra diabólica. Es diabólico. Es Satanás que está ahí detrás. También a través de la razón podríamos llegar a la existencia de ese demonio. No. Nosotros le conocemos, podemos sospechar, pero no a la certeza. La certeza nos la da la fe cristiana, Cristo. ¿Sabes cuántas veces habla del demonio el Nuevo Testamento? 511 veces. Las he contado. Pero el demonio es un ser realmente auténtico, real. Jesucristo le llama príncipe de este mundo, padre de la mentira y homicida desde el principio. Y es el verdadero enemigo de Cristo.
El enemigo del reino que establece Cristo no son las legiones romanas. Jesucristo no dice, ya está el reino de Dios aquí porque los romanos empiezan a marcharse. No. Dice capítulo 12 de San Mateo, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ya está aquí. En un logion suyo, famoso. Entonces, indudablemente, pues la gente necesita mitos que destruyan el cristianismo, porque el cristianismo hace daño, la verdad hace daño. Ya lo dijo Jesucristo. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan contra vosotros toda suerte de males por mi causa. Regocijaos y alegraos. Todos los cristianos tenemos que saber que hacemos daño si somos coherentes y que tenemos que tener enemigos. ¿Me explico, sí o no? Pero Jesucristo tiene una frase tremenda, capítulo 18 de San Mateo. El que escandalice a uno de estos pequeños porque creen en mí, más le valiera que le ataran una piedra de molino, de esas que mueven los asnos al cuello. Porque tiene que haber escándalos, pero hay quien se escandaliza de mí. ¿Cree usted que se puede ser científico y tener fe? Porque Absolutamente. yo he oído que la mayoría de los científicos son Eso es ateos. otro mito. ¿A ti te suena Kepler, Kepler, me suena. Galileo, Sí, Newton? sí, sí. Eran científicos, ¿no? Creyentes todos ellos. Pero eso no te lo dirá nadie. ¿Conoces a Pasteur? Me suena también. ¿Te suena Pasteur? Por favor, no digas que te suena, tendrías que conocerlo. Pasteur dijo, porque he estudiado mucho, tengo la fe de un bretón. Si hubiese estudiado más, tendría la fe de una bretona. ¿Científicos creyentes? Montones. En Estados Unidos, que están menos acomplejados que nosotros a la hora de creer que en Europa, pues yo no sé si llegan al... A principios del siglo pasado se hizo una encuesta en Estados Unidos sobre la fe de los científicos de varias universidades. Y resulta que creían más o menos un 50% de esos científicos. Y el que hizo la encuesta dijo, tal como van las cosas, para finales de siglo la perderán. Y a finales del siglo pasado, otro volvió a repetir la misma encuesta con las mismas preguntas en las mismas universidades. Y los creyentes habían subido el 70%. Científicos en Estados Unidos. Un científico es hombre... Un científico sabe mucho de una parcela, ¿me entiendes? Puede ser un gran matemático, pero no sabe más. Y sobre los interrogantes de la vida, a lo mejor no sabe nada. Y entonces, pues, les tiemblan las piernas como a todos. Y si son humildes y empiezan a buscar las razones para creer, las encuentran porque existen. Entonces, en Estados Unidos, que son menos acomplejados que nosotros en Europa a la hora de creer, indudablemente ha subido el número de científicos creyentes en el siglo pasado. Y entonces, ¿qué lugar podríamos decir que tiene ahora mismo en la Iglesia, o que ha tenido siempre en la Iglesia, la razón? O sea, no la razón, sino lo que es la razón. ¿Qué lugar la ciencia, tiene respeto a la ciencia? Respecto a la ciencia, en la fe de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa escribió algo de la razón y fe. Y de la ciencia dijo que De la la ciencia ciencia es autónoma, que tiene su propio método y que la Iglesia Católica en eso no interferirá nunca. Los científicos, si no se salen del método científico, si no hacen afirmaciones de tipo filosófico que no les competen, como es el caso de Jacques Monod, y si no utilizan la ciencia para hacer daño a la persona humana, tienen una libertad total reconocida por la Iglesia. Y el Papa Juan Pablo II, no me acuerdo ahora en qué documentos, tiene dos afirmaciones valientes sobre este tema. Ese es el respeto que la Iglesia Católica tiene a la ciencia. Solamente la Iglesia entraría, digamos, a tomar lugar dentro de la ciencia o a frenarla en temas morales. Claro, si por decir. ejemplo se utiliza la ciencia para digamos, para provocar la eutanasia, a la Iglesia interviene, pero por razones de tipo moral. O para favorecer el aborto, la Iglesia interviene para defender al hombre. Sí. En último término. Ese es el límite de la ciencia. Pero la Iglesia no se opone nunca a la ciencia como tal, nunca.
Ahora, por ejemplo, en Alemania, que tiene la suerte inmensa de tener una mujer de presidente que es inteligente, vaya privilegio que tienen los alemanes, de tener una presidenta inteligente, Angela Merkel. Esta mujer es una científica y es una creyente impresionante, protestante, hija de un pastor protestante, que el día que le investieron de presidenta invocó 2 veces el nombre de Dios, que Dios me guíe en mi trabajo. Y esa mujer reza todos los días y es una científica, pero con una tesis doctoral de AUPA. Y ojo que Alemania está volviendo a la fe. Y no se sabe por qué extraño destino, cuando los españoles queremos ser modernos, entendido, en vez de ser modernos somos posmodernos. Y llegamos siempre tarde y hacemos el ridículo. No sé por qué extraño destino. Ahora como queremos ser progresistas en España, pues eliminamos la religión y al final nos quedamos solos eliminando la religión y haciendo el ridículo. Al final siempre hacemos el ridículo por ese complejo que tenemos. No es cierto, los españoles llevamos un complejo que nos viene del siglo XVIII, del siglo XIX, un complejo que no existía en el siglo XVI, cuando los mejores teólogos eran españoles, entendido, los mejores arquitectos eran españoles. Cuando tuvimos una España grande, ese complejo no existía, pero es un complejo que nos viene del siglo XVIII y XIX. Entonces ese complejo está ahí, y entonces pues queremos ser los primeros y siempre llegamos los últimos. Ahora resulta que queremos ser modernos, quitando la religión. En Alemania están volviendo a la religión. Ese complejo es lo que explicaría que la gente, o sea, este ambiente que hay en el mundo hoy en día de desconfianza hacia la Iglesia en cuanto a este tema que estamos hablando de fe y razón. Sí. Como que la Iglesia siempre ha puesto freno a la ciencia y hay que quitarla del medio para seguir avanzando. Sí. ¿Por qué es complejo esta por una parte, y es también la existencia de un mito, ¿entendido? Y también el deseo secreto de que no exista esa verdad que me va a pedir la pureza de mi vida. Porque el cristianismo tiene una exigencia de autenticidad que muchísima gente no está dispuesta a vivir. Basta ver la televisión, ¿no es cierto?, hoy en día, para darnos cuenta por dónde van los tiros. ¿Entendido? La televisión es el disfrute de la vida y no existe nada más, ¿no es así? Entonces, indudablemente... Ahora, fíjate lo que está ocurriendo, déjame que te diga. Si el más allá no existe, entonces tenemos que ser felices en este mundo, sea como sea. Y entonces estamos educando a los jóvenes hoy en día en el más espantoso de los egoísmos. ¿Me explico? Tienen que ser felices, sean como sea. Y se les concede todo. Y entonces, qué cosa tan curiosa. Dejamos de creer en el más allá y las consecuencias que nos hacemos radicalmente egoístas. Y hay hoy en día un fenómeno muy preocupante en España, que es la existencia de los dintis. ¿Habéis oído hablar de ellos? No. Son parejas, de hecho, parejas que no se casan, que eliminan los hijos desde el principio hasta el final, que tienen 2 buenos sueldos y que quieren prolongar la juventud. Todo lo posible. Y naturalmente de por medio, pues viajes a países exóticos, buenos restaurantes, vídeos perfectos en la casa. Y está surgiendo un egoísmo que yo creo que no ha existido jamás en toda la historia de la humanidad. Quitas la verdad, quitas el cristianismo, quitas a Dios, y el hombre se destruye a sí mismo por el egoísmo que lleva en el corazón. ¿Algo más? ¿Usted cree? Yo viendo la Iglesia pienso que hay cosas, esto hay que creerlo porque tiene que ser así, pero ¿la gente sencilla puede razonar su fe? ¿Es posible que uno lo tenga? Bueno, ciertamente dentro de la fe cristiana hay misterios, ¿cierto? Pues por empezar el misterio de la encarnación, del Verbo. Pero yo creo que ahí estamos fallando los sacerdotes a la hora de explicar la fe a los cristianos de a pie. Porque aunque hay misterio, muchas cosas se pueden explicar. Y entonces, no sé, no encontramos una pedagogía adecuada para transmitirles la fe. Porque además, hoy los curas tendríamos que saber una cosa, que no hay que dar la fe por supuesta hoy en día. Sino que lo que hay que hacer en las homilías es fundamentar la fe, iluminar la fe.
Y no repetir todos los días que nos tenemos que comprometer, porque si nos comprometemos, entendido, eso ya lo sabe la gente. A la gente hay que darle una razón para creer, iluminarle la fe. Y hoy en día muchos seglares se quejan de que las homilías no dicen nada, y tienen razón. Porque los curas, por una enfermedad que nos viene de otras causas, pues en muchos casos han perdido las certezas de la fe, no saben transmitirlas, no saben fundamentarlas, ¿no es cierto? Y entonces, claro, las homilías se quedan sin contenido.